Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Karunia Nitai Das. Estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Les doy a ustedes la más cordial bienvenida a este estudio del Bhagavad Gita tal como es, traducido y comentado por nuestro amado fundador Acharya C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Antes de dar inicio ya a la lectura del verso y al comentario, quisiera agradecer muy especialmente a Chitrak Prabhu porque ha tenido la gentileza prácticamente a lo largo de todo este año de brindarme la oportunidad de realizar este modesto servicio, fungiendo esta vez como orador, pero siempre para mí es un beneficio enorme, ya que de esta manera me purifico no solamente por realizar un pequeño servicio, sino también por beneficiarme con la lectura y el aprendizaje de este Bhagavad Gita tal como es, compartiéndolo con una hermosa audiencia como son todos ustedes. También les agradezco a cada uno de ustedes por estar allí al otro lado, escuchando durante todo este año estas lecturas que van a continuar, por supuesto. Hoy resulta ser el último día del año en nuestro calendario gregoriano y me ha tocado justo pues leer el verso del Gita, el texto 439, el capítulo titulado El conocimiento trascendental, para darle cierre, no al capítulo, porque todavía quedan unos 3 versos todavía por leer, pero sí a lo que concierne a la lectura de este Gita en lo que corresponde a este año. Bien, entonces vamos a iniciar primero haciendo un pantallazo muy fugaz de lo que se ha venido estudiando en este capítulo 4. Recordemos que nuevamente que el capítulo se titula El conocimiento trascendental y aquí el Señor abre este capítulo exponiéndole a Arjuna que esta ciencia de la que más o menos al final algo se mencionó respecto al conocimiento trascendental es algo milenario, algo que ya el Señor lo explicó, Imam Vivaswate Yogam, hace muchas eras al Dios del Sol, y de allí vino una sucesión discipular. Pero luego el Señor explica que Evan Parampara Praptam Iman Rayar Sayovidu. Con el paso del tiempo, esta cadena, esta parampara se rompió y el Señor viene nuevamente a restablecer. Por eso también en versos posteriores a ese, Él explica que Él viene cada cierto tiempo en diferentes lugares. Ya habíamos recordado, bueno, tal vez en otro segmento, en otra eh, en otra página, en otra ocasión, tuve la oportunidad de algo hablar respecto a la vida de Jesús y comentábamos que el Señor viene en diferentes lugares, diferentes eras, pero viene a refrescar ese conocimiento original que fue dado al principio por el Señor Abraham. Y luego Él viene, ¿no?, a refrescar un poco, a refrescarnos la memoria de los diferentes hombres en las diferentes eras, los diferentes tiempos, los diferentes lugares. Viene nuevamente a no a explicar una ciencia nueva, sino a hacer relevantes los mismos principios milenarios, pero de acuerdo al tiempo y también para revitalizarlos. Entonces el Señor nuevamente apareció y le explica esta ciencia a Arjuna. Y a lo largo de este capítulo también hemos visto que el Señor le ha explicado la importancia de la realización, las cuales culminan en la adquisición de conocimiento. Ahora, en esta última sección, que empieza desde el verso 34 al texto 42, ese es el último verso, el texto 42 muy bonito también, es un verso muy bonito que nos entusiasma a continuar firme siempre en esta práctica espiritual. En esta última sección se hace una especie un poco de un resumen de lo que se habló a lo largo de este capítulo y también se menciona el resultado de adquirir ese conocimiento, ya que hemos escuchado a anteriores
expositores y en los anteriores versos se ha explicado qué se obtiene, ¿no? ¿Qué se obtiene como resultado de adquirir este conocimiento? Se dice que, o se elogia también, se elogia, mejor dicho, se elogia las cualidades de este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, se dice, en el verso anterior se dijo, Nahi, Yanina, Shadrisan, Pavitran y Havidyate, que en este mundo no hay nada más sublime ni tan puro como el conocimiento espiritual. Nada tan sublime. Y también se explicó pues que aquella persona que adquiere este conocimiento erradica completamente o convierte en cenizas todos los resultados de las actividades pecaminosas. Por ejemplo, se dijo, Achi, asipapebio, sarbebio, papacriptama. Cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, vas a superar, ¿no? Todo este océano de nesciencia. Entonces, eso es, se está elogiando bastante el conocimiento como algo muy importante. Ahora, acá vamos a encontrar que este verso que vamos a estudiar explica los requisitos, ¿no? O qué debe completar o qué debe llenar o qué debe poseer, porque esa es la palabra, una de las palabras que vamos a leer aquí, significa eso, poseer. ¿Qué necesita poseer aquella persona para poder adquirir ese conocimiento tan sublime del que se ha venido hablando en versos anteriores? Bien, entonces sin más preámbulo vamos a dar inicio a nuestra lectura, empezando como es costumbre por el verso sánscrito original, luego la traducción palabra por palabra, después, la traducción dada por su divina gracia, C. Bhaktivedanta Swami, el significado, y al final, pues daremos un breve comentario correspondiente a este verso. Bien, entonces, dice lo siguiente: Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, el conocimiento trascendental, texto número 39. Sradavallabhate jnanam tatpara Samyatendriya Yanam Labdva Parashanti Achirenadhigachati. Repito, Sradava Labhate Jnanam Tatpara Samyatendriya Yanam Labdva Parashanti Achirenadhigachati. Sradavan, un hombre fiel. Lábate, alcanza. Yanam, conocimiento. Tatpara, muy apegado a él. Samyata, controlado. Indriya, sentido. Yanam, conocimiento. Labdva, habiendo alcanzado. Param, trascendental. Shantin, paz. Achirena, muy pronto. Adigachati, logra. Traducción: un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos es merecedor de obtener ese conocimiento y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. Significado: este conocimiento en estado de conciencia de Krishna puede adquirirlo una persona fiel que cree firmemente en Krishna. Se dice que uno es fiel cuando uno piensa que simplemente por actuar con conciencia de Krishna puede lograr la máxima perfección. Esta fe se adquiere por medio del desempeño del servicio devocional y del canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que limpia el corazón de uno de toda suciedad material. Y por encima de esto se deben controlar los sentidos. Una persona que es fiel a Krishna y que controla los sentidos puede lograr fácilmente y sin demora la perfección del conocimiento de conciencia de Krishna. Om Jnana Timirandasya Gyanan Gyana Salakaya Kumsum Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la torcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Dinamine Nama Acharya Padaya Nita Kripa Pradajine Gaura Kata Damadaya Nagara Grama Tarine Mukan Karoti Bachalam Pangun Nangajate Girinjat Kripatanaham Bande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Iswaram.
Vanchakalpatarvacha Kripasindudevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Bien, entonces tenemos que el verso original decía: un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos es merecedor de obtener ese conocimiento, y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. Entonces, la primera línea de este verso dice: Sradavan Lavate Gyanam. Sradavan, la palabra van significa poseedor, como en Bhagavan. Ustedes pueden recordar que Bhagavan significa el que posee opulencias en pleno. Entonces la palabra van significa poseedor y Srada significa fe. Entonces Sradavan significa una persona que posee fe o que es fiel. Lavate Yanam. Lavate significa alcanza o logra. Yanam, ese conocimiento. Entonces uno de los requisitos que se mencionan de entrada en este verso es que aquella persona que quiere hacerse merecedora de ese conocimiento debe poseer fe. Pero ¿de qué fe se trata? Se trata de una fe, no una fe únicamente motivada por una postura sentimental, sino una fe que tiene un sentido práctico, un sentido real. En este mundo, de una u otra manera, todos necesitamos poner fe en algo, en alguna actividad, en alguna acción o en alguna persona. Srila Prabhupada menciona una analogía muy simpática, hasta cierto punto se puede decir hilarante, en relación con tema de que debemos tener fe en algo o en alguien. Él dice que a veces nosotros vamos a, bueno, tal vez ahora no tanto, antiguamente era muy común que las personas iban donde el barbero, y si la prueba dice, uno se sienta y estira su cuello allí, y viene el barbero, se acerca, perdón, un segundo, se me quiere descargar. Ayúdame. Este. Ok, ok. Listo, ahora sí estamos. Bien, entonces, volviendo al tema del ejemplo que presenta Sila Prabhupada, dice, a veces uno va donde un barbero y estira su cuello y el hombre viene con su navaja, pero nosotros estamos muy confiados, tenemos fe en que este hombre, el barbero, va a realizar bien su trabajo, nos va a afeitar en vez de cortarnos la garganta. Podría hacerlo, está con su arma, está con su instrumento, su herramienta, y nosotros estamos prestos a ser afeitados, pero si él quisiera, podría cortarnos la garganta. Pero esto no ocurre porque tenemos fe en esta persona, en su trabajo, y sabemos que pues no va a ser un acto abominable como ese. Entonces, en todas las actividades cotidianas necesitamos poner fe en algo o en alguien. Pero en este caso, a qué tipo de fe se está refiriendo Krishna en este punto? Aquí, como estamos hablando en el contexto del conocimiento, estamos hablando en el contexto de las escrituras, los Vedas que descienden directamente desde la boca del Señor. Aquí se está refiriendo a una fe, pero fe en el Shastra. Esa es la primer tipo de fe que nosotros debemos desarrollar, es fe en las escrituras. De hecho, esto también se puede corroborar porque en el siguiente verso se menciona que aquel que no tiene fe, acá se menciona que el que tiene fe alcanza el conocimiento, pero en el siguiente verso, adelantándonos un poquito, en el texto 40, allí se dice, Adyas Chahradanas Cha, se dice que aquel que no tiene fe, por el contrario, Srada y Asrada, aquel que no tiene fe en las escrituras o que duda,
dice Krishna, cae. Es decir, que se está refiriendo al fe, pero en lo que primero debemos depositar esa fe es en las escrituras. De hecho, Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur en su Madhurya Kadambini explica que fe significa una inquebrantable confianza en los significados de las escrituras que tratan acerca del bhakti. Entonces, por allí nosotros nos vamos dando cuenta que si nosotros descuidamos este tipo de desarrollo de fe en las escrituras, es porque no estamos desarrollando mayor interés en ellas. De hecho, yo no me ocupo en algo si no tengo fe en eso. Recordemos que aquí se está empleando también la palabra consagración. Dice específicamente el texto, un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental. Es decir, que la palabra consagrar o consagración significa dedicación. Tiene varias acepciones, pero una de ellas es dedicación. Entonces, una persona que se dedica a algo, en este caso al conocimiento trascendental, es porque esa persona posee fe en las escrituras. De lo contrario, no pudiera dedicarse a eso. Es como, ¿por qué no nos dedicamos al canto? ¿Por qué no nos dedicamos al servicio? ¿Por qué no nos dedicamos a la lectura de las escrituras? Es porque, en definitiva, o en última instancia, o analizando a profundidad, aún no hemos desarrollado o madurado esa fe en ese objetivo en particular. Esto ocurre de manera general para todas las cosas. Nos ocupamos en algo en lo que tenemos fe. ¿Por qué nos ocupamos en el canto? Porque tenemos fe. ¿Por qué nos ocupamos en hacer un servicio en particular? Porque tenemos fe. En el momento en que no nos ocupamos en algo en particular, en alguna de las partes específicas del servicio devocional, o empezando con lo principal, que justamente es el estudio de las escrituras, si no las estudiamos es porque no hemos madurado nuestra fe en las escrituras. Recordemos que estas cosas van muy ligadas, muy de la mano. De hecho, el servicio devocional comienza con adosrada, ado, del principio del servicio devocional es strada, es fe. Pero esta fe al principio es dirigida o debe estar siempre dirigida hacia las escrituras. Y, y como dice Vishwanath Chakrabarti Thakur también, hacia las actividades o las recetas que dan las escrituras. Las escrituras nos dan una serie de actividades que debemos de realizar en la forma de sadhana y nosotros debemos ocuparnos en ese tipo de instrucciones, en ese tipo de actividades, en ese tipo de acciones y también ocuparnos en la lectura. Por eso se dice que el hombre que tiene fe se consagra. Es muy simple, yo no me puedo consagrar a algo si no tengo fe en eso. En este caso, si me consagro a las escrituras es porque he desarrollado o estoy desarrollando mi fe en ellas, en las escrituras. Hay muchas escrituras, hay varias escrituras y nosotros debemos ocuparnos en ellas porque las escrituras son el único vínculo con Dios. Por lo menos en nuestro estado neófito o al principio, adosrada, al principio necesitamos desarrollar fe en las escrituras y necesitamos también relacionarnos con personas que nos ayuden a desarrollar esa fe. La fe podemos analizar la fe desde varios ángulos, varias perspectivas, varios enfoques. Uno de esos es que gracias a la fe pueden catalogarse varios tipos de devotos. Por ejemplo, un devoto al principio es alguien que no tiene mucha fe, ni tampoco tiene conocimiento sástrico. Hay otro nivel, ese es el Kanista Adhikari, luego viene Madhyama Adhikari, que tiene fe, aunque su conocimiento sástrico no es tan maduro. Y tercero, el devoto avanzado, el Uttama Adhikari, que tiene fe inquebrantable y también conocimiento muy avanzado del Shastra. Y también hay otro enfoque, podemos hacer varios enfoques. También la fe depende de en qué tipo de guna impera sobre mí. Por ejemplo, el capítulo 17 de este Bhagavad Gita nos habla de la fe en las diferentes gunas y podemos comprender allí cómo gracias a esas
a esas diferentes divisiones, a esas diferentes segmentaciones de la fe, es que yo voy a tomar un tipo de religión o voy a ser reconocido por algún tipo de acto religioso o adoración en particular. Y esto nos sirve también para nosotros poder comprender que existen diferentes clases de personas realizando diferentes tipos de adoración porque existen diferentes gunas. Entonces la fe en la modalidad de tamas toma un color, tal vez un tanto oscuro, en rayas o en pasión, un tono un poco más claro, pero todavía bastante colorido, como se podría decir que es un tono en rojo. Y la fe en, en, Sattva Guna toma un color bastante claro, puro, como es el color blanco. Por lo tanto, de acuerdo a la fe en esas gunas, es que yo voy a realizar un tipo de adoración o voy a dirigir mi adoración hacia cierta deidad en particular o voy a realizar ciertos tipos de actos. A veces las personas discuten por qué hay diferentes religiones, por qué hay diferentes tipos de actividades que a veces pueden parecernos a la luz del Shastra como actividades abominables, pecaminosas, impuras, es simplemente porque ellos están regidos o su fe está motivada por algún tipo de guna en particular. Entonces, la fe tiene diferentes connotaciones, pero acá el punto principal es que nosotros debemos tener fe en las escrituras. Esa fe debe estar dirigida y debemos consagrarnos a las escrituras, porque son el primer vínculo con Dios. De otra manera, ¿cómo podríamos conocer a Dios en este mundo? Cada uno de nosotros puede recordar nuestro primer contacto. De hecho, incluso el Mahamantra Hare Krishna, aparece en las escrituras. Hay varias escrituras, como por ejemplo el Kali Santarana Upanishad, donde se mencionan, y hay muchas más. Por lo tanto, siempre se dice que el servicio devocional empieza con Srada y los procesos, de todos los procesos, el primero que debemos ejecutar es el Ravanan. El Ravanan significa escuchar. Y una persona que escucha es una persona que está despertando su inteligencia. Es como hace algún tiempo, una anécdota personal. Hace algún tiempo realicé una infracción de tránsito. Entonces se acerca la gente y bueno, uno siempre está presto, ¿no? A mostrar sus argumentos, de decir, no, yo estoy bien, no cometí ninguna infracción. Entonces este agente me dijo, una demostración de inteligencia es escuchar, es escuchar. Entonces yo me quedé en silencio, no tanto porque estaba presto a escuchar lo que me iba a decir respecto a la infracción de tránsito, sino que me quedé en silencio reflexionando en esta frase. ¿Mm? Escuchar es la mejor demostración de inteligencia es saber escuchar. Entonces, eso es muy cierto. La mejor demostración de inteligencia es que nosotros debemos escuchar. Y por el acto de escuchar a la persona correcta, a la escritura correcta, es que nosotros vamos a incrementar esa fe. Esa fe va a madurar y por lo tanto vamos a desarrollar nuestra disposición hacia o a ocuparnos en las actividades que se estipulan en las escrituras y de esa manera nosotros vamos a ser merecedores de adquirir ese conocimiento. Es muy interesante que acá se dice que aquel que se ocupa o se consagra en el conocimiento con fe, esa persona se vuelve merecedora de alcanzar la bate Gyanan, se vuelve merecedora de alcanzar ese conocimiento. Srada Van, aquel que posee conocimiento. ¿Por qué es muy importante para nosotros la fe? Porque, como dice Srila Prabhupada en el significado, es suficiente que una persona tenga fe que por ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna va a alcanzar la meta del éxito. Y esta fe no significa necesariamente que de entrada yo ya me rindo a Krishna. No, porque al principio tenemos muchos argumentos, tenemos muchas preguntas
Y obviamente todas estas preguntas, todas estas dudas no van a permitir que, como se dice comúnmente, de buenas a primeras, nosotros nos rindamos. El propósito del Gita es rendición. Usted sabe, Sarva Dharma Parityaya, Man Ekan Saranam Praya. Saranam, esa rendición, esa entrega es la meta del Bhagavad Gita. Pero al principio, obviamente, no podemos entregarnos así de buenas a primeras, porque eso sería un engaño. Recuerdo un eslogan que Srila Prabhupada a veces mencionaba, decía Ati Bhakti Chorera Lakshan. Ati Bhakti, la palabra Ati significa mucho, Bhakti, mucho Bhakti, mucha devoción, Chorera, un carácter, un síntoma, una señal. Ati Bhakti Chorera Lakshan, es síntoma de un ladrón. Entonces, cuando hay mucha fe, mucha entrega, sin una base, sin un sustento, es porque hay ahí un engaño. Por lo tanto, al principio, esa fe no va a estar tan profunda, no va a estar tan sólida, pero esa fe, esa entrega, esa actitud fiel hacia el Señor se va a demostrar en el acto simple de escuchar, escuchar con atención. Como dice Srila Prabhupada al principio en la introducción, uno debe tener el espíritu de devoción. Es una expresión perfecta, porque a menos que hayamos nacido en cuna Vaishnava, a menos que desde muy pequeños hayamos sido entrenados como Vaishnava, difícilmente vamos a tener una predisposición devocional hacia el Señor, principalmente si nacimos en Occidente. Por lo tanto, debe haber por lo menos un espíritu de devoción, y ese espíritu se refleja en la actitud que tenemos de sentarnos a escuchar con atención. Ese es un requisito. Por lo menos yo no envidio a Krishna. Por lo menos yo no ataco. Por lo menos yo no me muestro de una manera altanera, sino que las preguntas que tenga, que es necesario que las formule, deben ser presentadas de una manera apropiada, escucho de la manera correcta. Y bueno, muchos tenemos estas historias. Personalmente me pasó a mí. No tenía ninguna fe en ninguna escritura, ningún mandamiento. Para mí todo esto era simplemente mitológico, una invención mental de alguna mente muy fértil, ¿m? Y que lo había dado simplemente a la humanidad porque no tenía más nada que hacer, ¿no? Y se puso a escribir tantas cosas. Pero tenía preguntas, tenía dudas, inquietudes, y de una u otra manera, por algún tipo de sukriti previo, tuve como esa actitud, ¿no?, de presentar preguntas de la manera correcta. Así, Bhaktivinoda Thakur también menciona esto. La Bhaktivinoda Thakur menciona de que esta fe viene de alguna atracción tal vez muy ligera, muy fugaz por Krishna en una vida pasada, algún contacto, algo estuvo allí, y eso hizo que en esta vida presente tengamos algún tipo, un poquito de fe en el Señor, en las Escrituras y en sus devotos. Por lo tanto, debemos tener fe, desarrollar esa fe en las Escrituras, en este conocimiento trascendental. Ahora, aprovecho esta oportunidad que estamos hablando acerca del conocimiento espiritual y de esta práctica y la consecución del resultado de esta práctica, que acá se dice que es Shanti, es la paz, es paz, es paz. Gracias a que esta persona posee fe, por un lado, y por otro, antes de continuar, también vamos a mencionar el otro requisito, es que se debe tener fe, se debe tener fe, y también se debe tener control de los sentidos. Control de los sentidos. Deben haber estas dos cosas, pero debemos tener claro qué significa este control de los sentidos. De hecho, todos los Vedas, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, todas las escrituras, especialmente los libros traducidos por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, nos hablan acerca de este control de los sentidos. Yoga Indriya Sanyamya. Yoga significa control de los sentidos, por lo tanto, todo aquel que aspire a convertirse en un yogi debe controlarlos, estos sentidos. Pero debemos entender claro qué significa este control. Este control no significa represión. Este control debe darse por la iluminación, más no por la represión.
como dijo Sri Krishna en el capítulo 3, ¿qué se obtiene con la represión? No obtenemos realmente nada, o la represión puede servir por algún corto tiempo. Eso es como tratar de, eso es como estos muñequitos, ustedes han visto esas cajas, ¿no? De sorpresas, y adentro hay como un payasito con un resorte, y cuando alguien lo destapa, inmediatamente, ¡pum!, sale volando el payasito impulsado por el resorte. Entonces la represión de los sentidos es más o menos como eso, es como tener un payasito metido en una cajita, pero tarde o temprano, por la misma presión, va a saltar la tapa y va a saltar todo lo que está adentro. Por lo tanto, no es muy efectivo ese método, ¿no? Srila Prabhupada no lo recomendó. Srila Prabhupada siempre mencionó que poseemos sentidos, tenemos sentidos. Somos seres con un cuerpo que posee 5 sentidos de la acción, 5 sentidos por la adquisición de conocimiento. También tenemos el sentido de la mente, que es uno más de acuerdo a las escrituras. Y por lo tanto estamos llenos de sentidos. Y es antinatural no complacer los sentidos. Debemos entender que también se pueden complacer los sentidos de una manera apropiada, de una manera regulada, de una manera religiosa, espiritualizada. ¿Cómo? Simplemente haciendo básicamente lo mismo. Es más, Srila Prabhupada dice respecto a esto que a nadie se le prohíbe comer, se le prohíbe ver, incluso él dice a nadie se le prohíbe tener las relaciones sexuales, pero todo esto debe hacerse de una manera regulada, de una manera estipulada en las escrituras. Es decir, primero debe haber mesura, como se dice en el capítulo 6, texto 17, 18. El yogi debe ser regulado en todo. Primero debemos ser regulados en lo que comemos. Debe haber regulación, ni mucho ni poco, ni dormir demasiado ni dormir poco. Todo tiene que mantenerse, estar en su equilibrio. Eso es yoga. Yoga también significa equilibrio. Srila Prabhupada también traduce en el capítulo 2, si no me equivoco, la palabra yoga como equilibrio, y eso es yoga. Yoga es equilibrio. Nuestra vida debe ser equilibrada, regulada, ni mucho ni poco, ¿no?, sino en un estado estable. Y luego, estas acciones mesuradas, reguladas de los sentidos deben ser ejecutadas para la complacencia del amo de los sentidos. Como dice Srila Rupa Goswami, Sarvopadit Vinir Mutatat Mana Hrishikena Hrishikesha Sebanak Bhaktir Uchate. Un verso hace mucho tiempo que no lo recito, estoy recordándolo. Hrishikena Hrishikesha Sebanak Bhaktir Uchate. Yoga, esa es una definición también de lo que es servicio devocional, una definición, hay varias definiciones del servicio devocional. Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu, que justamente tenemos por aquí, Bhakti Rasamrita Sindhu. Bueno, esta es la parte 2, el volumen 2. En el volumen 1, Srila Rupa Goswami, él explica, ¿no? Por ejemplo, en su verso Anyabila Sita Sunan Gyana Karmadhyana Vritana Kuleya Krishna Shilana Bhakti Rutama, un significado de lo que es servicio devocional. Pero él también dice, ¿no?, que servicio devocional es ocupar nuestros sentidos al servicio del amo de los sentidos. Eso se dice que es servicio devocional cuando uno ocupa los sentidos al servicio del amo de los sentidos. Entonces lo que tenemos que hacer es que estas actividades, en vez de estar dirigidas teniéndonos a nosotros como centro de todo, sean realizadas las mismas actividades teniendo a Krishna como el centro. Por ejemplo, ya ustedes conocen, ¿no?, las analogías que sí la Prabhupada, ¿no?, del pintor, si le gusta pintar, pinte para Krishna; si le gusta construir, construya para Krishna. Como por ejemplo tenemos ahora, ¿no?, el Planetario Védico, una obra monumental de ingeniería, de arquitectura fantástica, de la decoración, del diseño, increíble. A mí me parece una maravilla, ya que tengo una cierta inclinación, ¿no?, de hecho estudié arquitectura, diseño, dibujo y todo esto. Entonces es una obra maravillosa. Hay cabida para todos. De hecho, en el capítulo 2, Krishna dice, Karmadye Vadikaraste ma pale chukadachanama karma pala heturbur mate sanguas tu karmani. Krishna dice en el texto 247, si no me equivoco, Krishna dice que tienes derecho a realizar la acción, mas no a los frutos de la acción.
¿ah? Nunca te apegues a no cumplir con tu deber y nunca te crees la causa de tu trabajo. Entonces Krishna dice que tienes derecho a realizar la acción. Por lo tanto, los sentidos tienen derecho de ocuparse en una actividad. Una de las cosas, una de las tantas cosas maravillosas que me deslumbraron al principio cuando me acerqué recién a la conciencia de Krishna es este concepto tan maravilloso de control de los sentidos que ponen las escrituras y en particular la forma en la que lo presenta Srila Prabhupada es que los sentidos no pueden reprimirse y la mejor manera de controlarlos es simplemente oponiéndolos u ocupándolos en una actividad superior. Es muy simple, es como un niño muy travieso que a veces le dicen no rayes las paredes, pero lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿qué hacen los padres? Compran un pizarrón y dicen, bueno, aquí tienes un pizarrón, aquí puedes dibujar, puedes rayar, puedes grabatear. Entonces, lo mismo ocurre con nuestros sentidos. Nuestros sentidos son muy rebeldes y no nos van a hacer caso si simplemente los tratamos de reprimir y les decimos, no hagas esto, no hagas aquello. Recordemos que el proceso del Bhakti no es un proceso de negación. Srila Prabhupada también menciona esta palabra cuando habla del control de los sentidos. No a las negaciones artificiales. Eso no produce ningún resultado. Mejor es una ocupación positiva. Entonces, no le decimos a los sentidos simplemente no veas, no comas, no escuches, no respires, no percibas olores o no sientas las formas, las cosas, el tacto, etcétera. Si mejor le decimos a los sentidos, ocúpate en esta actividad para el disfrute del Señor. Y el resultado es, como se dice comúnmente, de carambola, el resultado es que nos volvemos felices. La, como la vieja analogía, ¿no? De regar la raíz, todo el árbol se nutre, todo el árbol es feliz, las hojas, las ramas, las flores, los frutos, etc. De la misma manera, por ocupar nuestros sentidos en el amo de los sentidos, automáticamente nos volvemos felices. Así que estos dos requisitos deben estar presentes. Pero entendiendo claro qué es fe, esta es una fe que al principio, eso debemos tenerlo claro y debe irse como uno de los puntos de aprendizaje de este verso, es que esta fe en primera instancia tiene que estar dirigida hacia el desarrollo o hacia el entusiasmo por estudiar las escrituras. No puedo yo de allí seguir en más. Si yo no apruebo el primer curso, obviamente no puedo pasar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y peor graduarme. Tengo que pasar el primer año. Por lo tanto, el primer requisito es Sradavan Lavate Gyanan. Yo tengo que tener fe en este conocimiento, en el conocimiento del Shastra, como puntualiza Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Esta fe significa fe en las escrituras, fe en los significados de ellas. Entonces, si yo al principio no maduro esta fe, entonces debo tener en cuenta que voy a ir arrastrando esa materia, ¿no? Es como en la universidad. A veces ocurre así, a veces uno no pasa de año, pero está arrastrando una, dos, tres materias. Y al final no podrá graduarse si uno no ha aprobado esas materias. Es muy simple, ¿no? Uno puede, en teoría, ¿no? Uno puede decir, sí, yo estoy en el tercer año, cuarto año de ingeniería, pero yo voy arrastrando materias, ¿no? Y puede ser que llegue al sexto y con mis compañeros ya quiera graduarme también. Pero si el profesor o la institución detecta que yo vengo arrastrando materias, entonces obviamente no me va a conferir mi título de ingeniería en ingeniería. Yo tengo que aprobar. Entonces eso a veces ocurre en nuestra vida espiritual. Nosotros no hemos madurado fe en el Shastra y vamos arrastrando eso. Es como un ancla pesada. Y ese arrastre, ese peso, es que muchas veces luego empezamos a desarrollar conceptos que son ajenos a las conclusiones de nuestros acharyas y ajenos a las conclusiones del propio Shastra. ¿Como cuáles? Como que es mejor simplemente ocuparse en algo y en vez de ocuparse en el estudio sástrico. Nosotros debemos entender que esa no es la fórmula que nos han dejado nuestros acharyas, no es la fórmula que ha traído Srila Prabhupada y no es la fórmula que presentó el señor Chaitanya Mahaprabhu. Como el Prabhu que expuso la clase anterior, él mencionaba acerca de Sambandha. Sambandha significa el conocimiento de la relación. Y ya anteriormente hemos mencionado que esta es la fórmula perfecta que nos dejó el señor Chaitanya Mahaprabhu. Sambandha.
Avideya y Prayoyana, es decir, Sambandha es el conocimiento de la relación que tiene el alma y el mundo con Dios, la relación que tenemos con las cosas y la relación que tenemos con Dios. Prayoyana es la puesta en práctica de ese conocimiento, es la realización o es la ejecución ya de actividades prácticas para restablecer esa relación con Dios. Y luego tenemos Prayoyana, que es el resultado o la última necesidad, la búsqueda de nuestras metas debe concluir justamente en el desarrollo de ese amor por Dios. Entonces, debemos terminar de una vez por todas con esos conflictos artificiales e inútiles entre conocimiento o devoción, entre conocimiento o entre teoría y práctica. Eso es una lucha estéril, no produce ningún resultado y no es parte de este proceso y no debemos hacer que las personas de una u otra manera se polaricen por uno de estos dos segmentos, ya sea por la fe o por la lógica, por el conocimiento o la práctica, por uh, por el estudio o la ejecución de algún trabajo en particular. Ese tipo de confrontación es inútil porque este proceso es integral. Debemos recordar que Srila Prabhupada no ha traído un conocimiento parcial, segmentado, un conocimiento temporal, un conocimiento limitado. Él ha traído un conocimiento integral. De hecho, ese conocimiento integral lo encontramos en el verso 13, desde los textos 8, capítulo 13, de los textos 8 a 12. Un conocimiento integral. Y este conocimiento integral comprende todo eso, Sambandha, Avideya y Prayoyana. Debemos olvidar y debemos ponernos como una de nuestras metas para el siguiente año es abandonar ese tipo de confrontaciones inútiles porque lo único que hacen es conducir a las demás personas hacia uno de los polos, o bien el conocimiento o bien la práctica, y eso es absurdo porque necesitamos todo. Necesitamos conocimiento, práctica para obtener el resultado. Si uno de los dos falla, si uno de los dos no está presente, entonces no vamos a obtener el resultado. Debe haber conocimiento y debe haber práctica, porque esta es la fórmula dada por el señor Chaitanya en el Chaitanya Charitamrita, en las enseñanzas a Srila Rupa Goswami o Sanata Goswami, uno de los dos. Él está explicando, incluso hay una analogía muy bonita que él habla, ¿no? Sobre un tesoro, ¿no? Etcétera. Es una analogía muy bonita. Entonces, así simplemente nos ocupamos en el estudio teórico, no vamos a obtener el resultado. Y si queremos hacer una práctica sin la teoría, tampoco. Eso es como si estamos en el laboratorio de química, pero faltamos a las clases teóricas. Y llega el examen, empezamos a combinar los diferentes elementos y de repente, ¡pum!, explotó. ¿Por qué? Porque no estuvimos en clase de teoría, no estudiamos, ¿no? Las combinaciones, recuerdo mis clases de química, ¿no? Si alguien estudió química, ¿no? El asunto de las terminaciones, ¿no? Nitritos, nitratos y tantas cosas, ¿no? Atos, hitos, etcétera. Ah, uf, era, ah, era arduo estudiar todas estas cosas, pero todo eso era necesario para luego poder ir a la práctica en el laboratorio y con éxito realizar las experimentaciones. Pero ¿qué pasa en nuestra vida espiritual cuando no hemos desarrollado fe en el Shastra? Cuando no nos hemos consagrado a este conocimiento, luego queremos hacer una práctica espiritual muy especulada, muy simplemente dirigidas por supuestamente una fe, pero una fe emocional, una fe simplemente producto por el sentimentalismo. Por eso Srila Prabhupada decía que religión sin conocimiento es simplemente fanatismo y simplemente conocimiento sin fe es, eh, es especulación mental. Entonces, ambas cosas deben ir de la mano. Debemos desarrollar nuestra fe, principalmente en las escrituras, Shastra, luego esa fe madura con el tiempo y deseamos y buscamos a un guru para que nos ilumine, nos instruya y debemos tener también control de nuestros sentidos. Entonces, ¿qué ocurre
cuando nos ocupamos con fe, con determinación en este conocimiento, obtenemos la meta de ese conocimiento. Recordemos que el conocimiento discurre de diferentes maneras y diferentes grados. El principio, el conocimiento es sástrico. Luego vendrá otro tipo de conocimiento que ya no va a depender ni siquiera del Shastra, ya va a depender de una fuente directa, como cuando el Señor dice, ¿no? Tesan evanukan partan ahan agyana yantama nasayami babasto gyana dipena bashota 10:11. El Señor dice que para otorgarle una misericordia especial, yo, morando dentro de sus corazones, destruyo, ¿no? Con la lámpara del conocimiento de la oscuridad que nace de la ignorancia. O también él dice, ¿no? En el verso 10 anterior también, ¿no? 10, ¿no? Él dice que a aquellos que se ocupan en servirme con amor y devoción, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Entonces encontramos que hay primero un conocimiento que nos dedicamos, nos consagramos, pero luego de eso viene otro conocimiento superior que se lo entiende también como revelación. Es un conocimiento que no va a depender ya del Shastra, sino que es un conocimiento que va a venir de una fuente directa que es Dios. Pero para que llegue eso, necesitamos cumplir con el primer paso. Por lo tanto, Srila Prabhupada nos ha traído un proceso metódico, un proceso que empieza justamente con esto, con Sadhavana Bhate Jnana, con tener fe en el Shastra, tener fe en este conocimiento. No echarle piedras, debemos dejar esa actitud a un lado. Es muy triste. En lo personal, yo lo veo siempre con mucha tristeza cuando un Vaishnava le echa piedras al conocimiento. Sí, a veces lo veo así, ¿no? Lo grafico en mi cabeza como tomando una roca, ¿no? Y lanzándole piedras así a las páginas de las escrituras, ahí rompiéndolas, abajo el conocimiento. Es muy triste porque si la Prabhupada ha traído estas escrituras y se ha tomado, no digamos la molestia, porque seguro esto era un disfrute y de hecho él decía que sus significados eran éxtasis, pero para entenderlo de alguna manera, vamos a decirlo de manera coloquial, hablando de manera coloquial, se ha tomado la molestia de escribir tantos libros, pasar tantas madrugadas, restando horas de sueño para escribir estos significados, para traducir. Y de hecho él en varias ocasiones dijo y pedía a sus discípulos que por favor se ocupen en estudiar sus libros, que valoren lo que él les estaba dejando, que él estaba sacrificándose escribiendo todos estos significados, estas traducciones justamente para todos nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo honramos a Srila Prabhupada? Debemos honrarlo, no solamente saltando en sus viasapuyas, sino también debemos honrarlos constantemente con la lectura de sus libros. Por lo tanto, la primera demostración de que tenemos fe es que nos ocupamos en la lectura de los libros de Srila Prabhupada. Y como resultado de eso, acompañado del control de los sentidos, es que luego vamos a conseguir el resultado de ese conocimiento. Por eso se dice, ¿no? Sradavan Rabate Gyanam Tat para Samyatendriya, Gyanam Labdua Param Shanti. Y aquel que obtiene el resultado de ese conocimiento obtiene también la paz. Shanti, obtiene la paz trascendental. Por lo tanto, recapitulando, al inicio debemos desarrollar fe. Así empieza el Bhakti. El Bhakti empieza con fe. Pero es una fe que en primera instancia debe estar dirigida hacia las escrituras, porque ahí está todo. Ahí está todo. Los conceptos, las prescripciones, las actividades que debemos realizar. Y no solamente eso, sino que también purificamos. Por eso se dice en versos anteriores que el resultado de esto es que dice apichet asipapevia. Apichet, la expresión apichet significa aunque, apichet asipapevia, aunque se te considere el más pecaminoso de todos, apichet asipapevia, sarvevia papakritama. Cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, vas a cruzar este océano de ignorancia. Por lo tanto, esa persona que se ocupa en la lectura del Shastra es capaz de superar toda la oscuridad de la ignorancia. Por lo tanto, al principio, fe en las escrituras, control de los sentidos, para luego consagrarnos, para luego obtener el resultado de esta consagración al estudio del Shastra. Bien, entonces, y por favor,
por favor, debemos esforzarnos sí, por erradicar, ¿no? De nuestro haber esta, esta lucha, ¿no? Que a veces nos hacemos, ¿no? Sí, yo, a veces me toca presenciar esto, ¿no? De parte y parte, ¿no? A veces nos concentramos demasiado solo en la teoría y nos olvidamos un poco de la práctica y debemos mantener el equilibrio, ¿no? Estudio y práctica, conocimiento y práctica también, o fe y conocimiento. Y también por otra parte, a veces nos ocupamos solamente en querer poner en práctica algo, pero como no hemos estudiado, entonces hacemos cualquier cosa a manera de servicio devocional. Y el servicio devocional no es como la famosa canción interpretada por Frank Sinatra o Elvis Presley, ¿no? My Way, a mi manera. El servicio devocional no es My Way. El servicio devocional es a la manera en que Krishna lo ha dejado ya en las escrituras. Krishna quiere ser amado y ha dejado instrucciones de cómo ser amado. Dios quiere ser amado y ha dicho, bueno, de esta manera tienes que amarme. Las escrituras y los acharyas y la Prabhupada también nos han enseñado paso a paso cómo desarrollar ese amor por Dios. De hecho, así empieza el verso, ¿no? Adosrada. Bhakti empieza con Strada, luego viene Sadhusanga, la asociación con devotos, Srada, Sadhusanga, Vajana Kriya, Kriya acciones, acciones prácticas, Anartha Nivriti, destrucción de cosas indeseables, luego viene Ruchi, el gusto, Nista, estar fijo, Asakti, el apego, Bhava, las emociones trascendentales y finalmente llega Prema. Por lo tanto, miren cómo Krishna nos da una metodología para llegar a ese amor, hasta la cumbre de ese amor por Dios. Pero no es un proceso especulado, no es un proceso del que yo, no es una meta que yo voy a alcanzar simplemente por saltar un salto con garrucha, andar un salto sobre todas las escrituras y decir, ya tengo devoción por Dios, sino que yo tengo que ocuparme desde el principio, desde el estudio, Ravanan, Kirtanan, Vishnu, Pasanan, etcétera. Del principio debo ocuparme en escuchar. Y esa es la demostración más grande de inteligencia. Por eso también un verso en el Bhagavad Gita, el Señor dice que aquellos que, aunque no son tan versados en estas escrituras, pero por lo menos tienen la actitud de sentarse sumisamente a escuchar la exposición de parte de grandes sabios, esas personas también trascienden el nacimiento y la muerte. Por lo tanto, qué mejor negocio que ocuparnos en escuchar, en estudiar, y de esa manera cumplimos con el primer requisito, que es fe en el Shastra. Fe en el Shastra. Si no hay fe en el Shastra, como dije, vamos a llevar un lastre, ¿no? A cuestas. Siempre vamos a estar con ese peso. Por lo tanto, no debemos actuar de esa manera y crear, ¿no? En las personas, en el público, en la audiencia, este tipo de confrontaciones entre conocimiento y devoción, entre teoría y práctica, porque el conocimiento del Bhakti es todo. Bhakti es todo. Significa conocimiento, práctica y resultado. Por lo tanto, necesitamos desarrollar o asimilar o entender todo este conocimiento de manera integral. ¿Y cuál es el resultado? Como lo dice este verso, nos vamos a volver plenamente pacíficos. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Todavía hay más versos eh, que corresponden a este capítulo, como mencioné hace un momento en el texto 40. Se va a dejar en claro que este tipo de fe se refiere a fe en las escrituras, porque en el siguiente verso se dice, pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Para el alma que duda, no hay felicidad en este mundo ni en el otro. Por lo tanto, se está mencionando que se menciona acá, se habla acá de fe, primero en el Shastra, ¿no? Ese es el contexto. Recordemos que este capítulo habla del conocimiento trascendental y por lo tanto debemos tener fe en ese conocimiento, debemos consagrarnos a ese conocimiento para poder luego desarrollar nuestra devoción con una base shastrica, con una base, incluso con una base lógica, con una base racional y sensata, y no simplemente sobre una base fanática emocional que puede derivar en cualquier acto atroz, mucho más
si nuestra conciencia y nuestra vida está situada en una guna, por ejemplo, de la pasión o de la ignorancia. Entonces, por mucha devoción que mostremos, si estamos en estos casilleros de rayas o tamas, nuestra devoción siempre va a estar dirigida hacia la destrucción o hacia el disfrute mayormente de nuestros sentidos. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a revisar brevemente si tienen alguna pregunta. Con todo, repito también nuevamente el texto 4:39 que dice lo siguiente: un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos es merecedor de obtener ese conocimiento y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. Bien, muchas gracias. Hare Krishna, todas las glorias a Sila Prabhupada aquí. Gracias Chitrak Prabhu, gracias ISKCON Buenos Aires por la invitación o las invitaciones a lo largo de este 2020 que justo culmina hoy día. Bien, veremos si hay algún comentario. A ver, aquí. Dice ISKCON Buenos Aires, reverencias Prabhu. ISKCON Buenos Aires, mis infinitas y sinceras reverencias a todo el equipo que conforma ISKCON Buenos Aires, especialmente a Chittak Prabhu. Ale Gutiérrez, reverencias. Aura Cross, madre, mis sinceras reverencias. Para mí es como una madre, también madre Aura Cross, muy querida aquí en Ecuador. A Rubén Francisco, reverencias Vaishnava. Walter dice Hare Krishna, reverencias. Jimena Amarillo, Hare Krishna, reverencias. Rubén Francisco, ¿usted es pastor evangélico? No, no, no. Dice, reverencias Carmen Time, pregunta, paz se refiere a bondad trascendental. Paz se refiere a bondad, es pregunta, paz se refiere a bondad trascendental. Sí, desde un punto de vista podemos decir que sí, ¿no? El asunto de la paz tiene varias connotaciones. En el Gita nosotros encontramos la famosa fórmula de la paz, el texto 5.29. Pero también el capítulo 2 habla de esta paz, que también en cierto sentido se articula con este verso, porque ahí se habla de que gracias al control de los sentidos es que uno puede desarrollar paz. Y la paz es necesaria para que haya felicidad. Entonces, obviamente, una persona que se encuentra en la guna de la bondad es una persona que ha desarrollado paz. Es una persona pacífica. Se puede decir que sí, ¿no? Desde un ángulo, sí. Paz se refiere a bondad trascendental. Aunque no, o sea, no completamente, o sea, es parte de esta bondad trascendental, pero la bondad trascendental no se limita simplemente a una actitud pacífica. Bueno, voy a tomar un minuto para explicar brevemente eso. ¿Por qué? Porque una persona puede estar en bondad, en la laguna de la bondad, y externamente no verse a veces tan pacífica. A veces nosotros externamente podemos ver que alguien aparentemente está un poco como en ansiedad, como en estrés, como muy aquí, muy allá, y estar en bondad. Lo que ocurre es que esa persona está tan ocupada, siempre tan pendiente de servir al Señor, que a veces puede vérsela como un poco agitada. ¿Ah? Por lo tanto, a veces no debemos confundir. Es una persona pacífica con una persona inerte. Eso es lo que no tiene que haber, ¿no? Esa confusión. Por ejemplo, recordando un poco, ¿no? Estas fechas de diciembre y todo, el Señor Jesús estaba en bondad trascendental, pero también a veces tenía explosiones, ¿no? Como el famoso caso cuando entró a la sinagoga y empezó a destruir todo y a tirar todo.
destruyó todo, ¿no? Llamó a la gente ladrones, ustedes están robando en la casa de mi padre, etcétera. Aparentemente alguien lo ve así como muy iracundo, pues si esta persona no tiene paz. ¿Ah? Entonces no debemos confundir, ¿no? Simplemente paz con inercia. Claro, muchas veces una persona muy pacífica se ve como una persona inerte, como una persona muy calmada, pero no se limita a eso. Entonces, a veces una persona puede ser, sí, disfrutar de su paz trascendental, pero también puede sacar una espada, como el caso de Arjuna. Arjuna al final obtuvo la paz trascendental, pero empezó a matar, ¿no?, a sus enemigos. Y alguien puede decir, pero ¿qué paz puede tener este hombre? ¿Ah? Entonces, son ciertas implicancias, ¿no?, de estos conceptos que después se pueden ampliar más. Y habrá más oportunidad de hablar respecto a eso. Dice Mahashakti, Madre, Hare Krishna, mis reverencias, Madre. Ok, bien. Muchas gracias por sus preguntas y sus saludos a todos. Bien, entonces también quiero darle las gracias, aparte de todos ustedes, a Chitrak y a ISKCON Buenos Aires, también darle las gracias a todos los oradores previos, quienes nos han enriquecido, nos han iluminado a lo largo de todos estos años, y especialmente a mí. Siempre los escucho, a veces no puedo escucharlos en directos, pero siempre, principalmente en las noches, y al momento de retirarme a descansar, pongo allí las clases y me nutro, me enriquezco con toda la sabiduría de todos estos grandes Vaishnavas que son parte del staff fijo de las clases del Bhagavad Gita tal como es, que organiza ISKCON Buenos Aires y especialmente Chitra Prabhu. Bueno, me queda simplemente nuevamente dar las gracias y despedirme. Y gracias por escucharme y por favor continúen el siguiente año acompañándonos a ser parte de este estudio para poder iluminarnos más y también complacer de esa manera no solamente a Srila Prabhupada, sino también a Krishna, quien dice que aquel que estudia, en el final, el capítulo 18, casi en los últimos versos, él dice, aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra, me adora con su inteligencia. Así que tenemos la oportunidad de hacer ese pequeño servicio también, por Krishna, por el Bhagavad Gita y por Srila Prabhupada. Ya, Srila Prabhupada aquí, Sadhu Sangha aquí.